laborando en el hospital de aquí de Morón, desempeñando mi función como neumóloga, pero realmente hubo grandes cambios en mi vida y me hubiera gustado, pero por mucho, haber desempeñado una carrera de arte. Esa fue mi primera opción cuando estaba en el pre de Ciencias Exactas, en 12 grados, pero por un fatalismo geográfico no pudo ser. Pero tengo mis ancestros también, mi abuelo era médico, muy buen médico, muy nombrado en este municipio, en la provincia, que pienso que de alguna forma heredé, o sea, obtuve ese legado por parte de él, y no es por nada, pero no me considero mala médico. Se busca una mujer de palabra elocuente. Mi etapa de estudio fue difícil. Yo pienso que toda etapa, a ver, cada vez que hay una etapa, ya dígase universidad, posgrado, siempre lleva un reto y exige un sacrificio. Y no fue la excepción, y mucho menos en aquella época donde estaba el periodo especial. Yo hice la carrera en la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, y a partir del tercer año nos trajeron para acá, para Morón, a los que eran de la zona norte de la provincia. Esos años de estudio muy difíciles, imagínense el transporte, la beca, la alimentación, en definitiva todo lo que acarrió el periodo especial en aquella época. Y no fue diferente cuando terminé los estudios. Terminé en el 99, la carrera fueron 6 años. Y a partir de ahí, bueno, me incorporaron a trabajar en un área también difícil, de difícil acceso. Estaba en Bolivia, estuve en el hospitalito de Bolivia casi todo el tiempo, pero bueno, la ubicación que me habían dado en Bolivia era en Liborio, un poco más allá. No obstante, me quedé en el hospital y eso lo agradecí de cierta manera muchísimo, porque estando ahí en el hospitalito ese, yo era prácticamente la única doctora que se quedaba después de las 12 del día en todo el municipio, y no tienen idea de la cantidad de cosas que aprendí. Porque hay una cosa que sí debemos recordar, no sé, eso lo llevo yo, es una máxima que llevo en la vida, y lo dijo nuestro querido Marx, Carlos Marx, que dijo que la práctica es el criterio de la verdad. Y en el momento tú puedes tener una teoría espectacular, que si tú no tienes una práctica buena, tú no vas a confirmar nunca esa teoría, nunca vas a llevar a práctica eso. Y eso fue, yo creo que la parte inicial de mi trabajo, lo que me llevó a lo que actualmente soy en estos momentos. De mis logros en Venezuela te puedo decir que la parte docente fue muy fuerte. Estuve encargada del posgrado, o sea, a mi cargo yo tenía los residentes que estaban haciendo la especialidad de MGI en ese estado, y me dejaron encargada de los muchachos del ELAN que vinieron a Cuba. Eso fue un proyecto que se hizo ese año. Vinieron a Cuba, hicieron la carrera en Cuba, y el sexto año entonces fueron a terminarlo en Venezuela. Y ahí tenía muchachos de varios países, venezolanos, colombianos, haitianos, peruanos. Tenía muchos pacientes, muchos estudiantes, muchos alumnos. Tengo muchísimas cosas bonitas, así recuerdos bonitos de mis estudiantes, porque con ellos fuimos a eventos a Caracas, presentamos tesinas, hicimos trabajos de investigación importantes, y obtuvimos premios. Obtuvimos un segundo premio, un alumno que yo preparé en Caracas, en la exposición que hicimos, y los otros fueron menciones. Eso fue la parte bonita de Venezuela. Y lo otro, que cuando teníamos una actividad conmemorativa, con las fechas históricas nuestras, fin de año, siempre mis compañeros me decían que yo era la voz de Cuba y me ponían a cantar. Ahí me salía lo que me corre por la sangre y mis ganas de ser artista algún día. Y bueno, por ese lado la pasábamos bien. Ya llegando de Venezuela, entonces me decidí a hacer otra especialidad, una especialidad de atención secundaria, o sea, de atención hospitalaria. Y creo que el factor suerte me ayudó muchísimo, porque indagando yo por cuál especialidad pudiera optar, ya yo tenía mis planes hechos, o sea, mi plan de vida con alguna cosa, y vi que entre las cosas con las que podía contar era con la especialidad de neumología, que no estaba en mis planes hasta ese momento, pero
no me disgustó la idea. Y comencé aquello como que con alguito así, inseguridad quizás, pero en la medida que fue pasando el tiempo, aquello se fue convirtiendo en mi, no sé, en mi motivo de vivir prácticamente. Y les cuento que actualmente no veo una persona si no me imagino los pulmones de esa persona. Y mucho más si lo veo fumando. Eso es una cosa que ya es inherente a mi, o sea, a los años adquiridos durante la especialidad y las cosas con las que tengo que lidiar. Durante mi trabajo he tenido experiencias maravillosas con mis pacientes. Nosotros llegamos a establecer un rapport que parecemos prácticamente de familia. Generalmente el criterio que tienen ellos cuando me ven es que soy una pesada. Dice, ay, qué pesada, qué cara de pesada tiene esta mujer. Hasta que interactúan conmigo en la consulta. A ver, no creo que sea mejor que nadie ni nada, pero por lo menos trato de darle confianza a mi paciente, que se sienta que está en su casa o que se sienta en aquella confianza de incluso decirme algo hasta que no tenga que ver con su enfermedad. Pero nosotros tenemos que ver a los pacientes desde el punto biopsicosocial. Si nosotros vemos a un paciente y vemos nada más la parte de la enfermedad y no tenemos en cuenta otras cosas sociales, psicológicas que pudieran estarlo afectando e incluso pudieran estar incidiendo en su enfermedad, no seríamos nada, no pudiéramos llegar a ningún logro, no pudiéramos tener puntos del lado de acá, como decimos. Y actualmente tengo muchísimos pacientes que me visitan en mi casa incluso, y ya ellos se sienten como si fueran de mi casa. Ellos van para allá y se sienten y me hacen cuentos, me dicen muchísimas cosas. Trato de utilizar mi sentido del humor. El COVID, jamás me imaginé yo que me iba a enfrentar a semejante cosa. Y algo que, en fin, estaba muy relacionado con lo que yo había estudiado, porque es una enfermedad que afecta sobre todo el aparato respiratorio. Bueno, cuando empezó aquí el COVID en Morón, que no teníamos tantos casos diagnosticados, o por lo menos no teníamos tantos casos graves, empecé a formar parte de la comisión de expertos. Habían algunos pacientes ingresados y nosotros a distancia orientábamos a los médicos que estaban en función de esos pacientes, lo que tenían que hacer, qué antibiótico debían ponerle o qué conducta tomar, en qué momento el esteroide. Había muchas cosas que había que conocer para uno poder actuar en el momento adecuado, que te repito, en aquel entonces no eran cosas que se conocieran mucho, eran pocos casos lo que habían y estábamos trabajando sobre lo que estábamos viendo. De ahí salieron varios ensayos clínicos, con medicamentos incluso de los que se usan para el cáncer, medicamentos que salieron del Centro de Biología Molecular de La Habana. Hubo muchos ensayos clínicos con muchos medicamentos con el afán de tratar y de mejorar la calidad de vida del paciente que teníamos ahí. Y fui seleccionada para formar parte de las filas de la Henry Reeve, que ustedes saben que es la organización de médicos que atienden a personas en situaciones de desastre, bien sean desastres naturales, desastres biológicos. Y así, siendo parte de la brigada Henry Reeve, estuve en Azerbaiyán por un periodo de 3 meses. Yo también me enfermé de COVID estando en zona roja y fue bastante difícil, con mucha dificultad respiratoria. Decía, bueno, esto Dios me lo mandó a mí para yo entender a mis pacientes. Decía, ahora pobrecito me doy cuenta cómo es que vienen ellos. Fue una experiencia bien difícil y me tuve que sobreponer. Yo nací en el seno de una familia distinguida aquí en Morón. Mi bisabuelo fue alcalde de Morón y mi abuelo, hijo de ese bisabuelo, por supuesto, fue médico. Una persona muy querida, una persona que me hubiera gustado aprovechar muchísimo más cuando yo inicié mi carrera. Desgraciadamente no pudo ser así porque mi abuelo empezó a padecer Alzheimer estando yo todavía muy nuevecita en los años de universitario de la carrera de medicina. El resto de mi familia, bueno,
de los que me siento muy orgullosa, todos profesionales por parte de mi mamá, todos maestros, ingenieros, médicos veterinarios, y mi padre, aunque no fue un profesional, es una persona muy respetada, muy respetuosa. Mi padre es masón con el grado 33, una persona a quien yo admiro muchísimo. Tengo mis hermanos, mi hija, que es mi razón de ser, y todos en los momentos difíciles de mi vida me han apoyado muchísimo. Imagínate, cada vez que voy a salir de misión, que voy a un evento, que voy a alguna cosa, ¿con quién voy a contar? Es con mi familia con quien tengo que contar. Y por supuesto no podía dejar de mencionar a mi esposo en toda esta situación, que ha sido mi mano derecha, mi mayor consuelo, quien me ha dado su hombro para llorar en los momentos difíciles, el que ha asumido con mi familia cada vez que yo salgo del país. ¿Qué le puedo decir? Infinitamente agradecida, mi amor, si me estás mirando, un besote. Y sí, creo que he dejado una huella en todos mis simbiontes. Cuando hablo de simbionte me refiero a mis familiares, a mis amigos, a todo el que de alguna forma está relacionado conmigo. Yo considero que hay 3 cosas que me caracterizan o que caracterizan mi personalidad, y son cosas por las cuales ellos, cuando vean algo, van a decir, esa fue Aylin o eso lo hizo Aylin. Número 1, me considero una persona muy perseverante. Para mí no hay un no, y esto lo pongo en práctica con mis pacientes, con mis amigos. Si yo veo que yo puedo resolver algo y hay algo que me cierra, no, pero si usted me está diciendo que no, ¿a quién tengo que ver entonces para que me diga que sí? ¿O en qué lado podemos resolver esto? Y si aquí no es, ¿cómo podemos hacer? Yo soy de ese tipo de persona. Número 2, la sinceridad. No soporto las mentiras, ni tampoco le digo mentira a nadie. No prometo nada que no esté en mis manos. A ver, yo soy incapaz de decirle a alguien, ven tal día que yo te voy a atender, y yo no estar ahí. O vamos a hacer tal cosa y que no sea, o sea, que no sea de mis manos que salga. Eso es una cosa que yo no pudiera prometer nunca. Y lo otro, por lo que ellos sí me van a conocer mucho, mucho, es por mi sentido del humor. Siempre un cuento, siempre una sonrisa, siempre algo que los motive a visitarme otra vez y a seguir en esa relación. Una mujer se despeña y a contraviento me devuelve todo el aliento y la fuerza que